¿Es el peor que Margarita Cabello? ¿Peor que la procuradora del clan Char? Peor. Si ustedes preguntan en la Procuraduría, muchísimos países nos piden apoyo para poder utilizar y para poder aplicar en sus estados parte de lo que nosotros hacemos. Somos modelo en materia de corrupción y de trabajo. Somos modelo en materia de corrupción y de trabajo. Luis Felipe Henao es un personaje bastante cercano a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a Pico Gutiérrez, Al extinto narcotraficante Ñeñe Hernández y a Vargas Lleras, a Elsa Noguera y al corrupto partido Cambio Radical, el partido de los Char. El Consejo de Estado decidió elegir como su candidato a procurador a este personaje. La elección la hará el Senado de la República. Henao tiene grandes posibilidades, seguramente tendrá todos los votos de la extrema derecha, de tibios y el servicio de la poderosa maquinaria política que lidera Vargas Lleras. A Henao lo recuerdan por esa fotografía en la que se le ve en la inauguración de un acueducto en Pueblo Viejo, departamento del Magdalena. Un acueducto que solo funcionó un día, el día de la foto. Cuando cumplía como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao inauguró varios acueductos en el departamento del Magdalena que resultaron siendo espejismos. En Aracataca, Henao quiso inaugurar un acueducto inexistente. Atentos, senadores, no lo hagan. a Ibarra. ¿Ustedes nos creen si les decimos que el próximo procurador general puede ser peor que Margarita Cabello? Que le falta al presupuesto. Entonces, al presupuesto le faltan 12 billones de pesos. ¿Por qué le faltan 12 billones de pesos? Porque nosotros heredamos unas deudas muy grandes del gobierno pasado que las tuvo que usar para mitigar la pandemia. Les pongo un ejemplo. Durante los 4 años pasados, Colombia pagó en promedio de entre 50 y 60 billones de pesos en deuda e intereses de la deuda. Nosotros en el gobierno Petro estamos pagando 100 billones, casi el doble. Para 2025 ese valor de la deuda se incrementó a 112 billones de pesos. La mitad de esa plata es para pagar solo intereses de la deuda. O sea, no tenemos el financiamiento. A eso hay que agregarle otra cantidad de aristas y de costos que se han venido incrementando en los últimos años y también un menor recaudo de lo que se estimaba. Me explico. El gobierno de qué vivo, hagan de cuenta que ustedes van a hacer un mercado, entonces dicen tengo 500 pesos porque fulano me debe 400, el otro me debe 100 y yo me voy a ganar 50, etcétera. Entonces con ese presupuesto arman el mercado. Resulta que entró menos plata. Nosotros estábamos esperando un recaudo mucho más alto del que se ha logrado, es decir, la DIAN, que es la que recauda los impuestos, le pasa ese dinero al Estado para funcionar y no se ha recaudado lo que esperábamos. Entonces, por eso el presupuesto está desfinanciado. Esa es la primera parte. La segunda es las mentiras que están diciendo nuevamente en la prensa, que vamos a golpear la clase media, que otra vez vamos a hacer una reforma tributaria. Esto no es una reforma tributaria. La diferencia entre esta reforma que estamos haciendo, esta ley de financiamiento, y la de Duque, que también hizo una ley de financiamiento y ahí sí el Congreso no dijo nada. El señor Pincho Cepeda, que es el presidente del Senado, que se opone a la ley de financiamiento de Petro sin conocerla, hicieron una carta los 35 senadores y firmaron que no iban a aprobar la ley de financiamiento sin conocerla. Imaginen la irresponsabilidad y la seriedad que pueden tener estos senadores. Pues la diferencia con la de Duque de 2019, de esa ley de financiamiento, es que él le entregaba a los más ricos de este país 20 billones de pesos, se los regalaba. ¿Cómo? Bajándoles impuestos, una cantidad de cosas que hoy pues, no tengo el tiempo de decirles. Nosotros estamos haciendo una de 12 más barata que le está al contrario, sacando un poquito más de plata a los que más tenemos. Entonces, escuché yo hoy a un periodista decir es que van a golpear otra vez la clase media. Es mentira. Se están grabando los salarios de personas que ganan más de 1.500 millones al año. Yo no creo que una persona de clase media gane 1.500 millones al año. Esto es más de casi 100 millones mensuales. A eso es que le estamos llegando. Por otro lado, a las empresas pequeñas y medianas les estamos bajando la renta al 27%. Hoy una empresa grande, voy a poner el caso Éxito, Bavaria, Fotón, paga 35% de renta. Y una pequeña, mediana paga lo mismo, 35% de renta. Entonces estamos haciendo con esta ley de financiamiento que las medianas y pequeñas paguen 27%, que eso es justo, porque obviamente tienen menores ingresos. De eso se trata la ley de financiamiento, entre otras cosas, para que ustedes no se dejen engañar nuevamente de lo que están diciendo que vamos a golpear la clase media. No, las reformas tributarias de Duque
querían recaudar dinero porque también lo necesitaban, como lo han necesitado todos los gobiernos. Ha habido más de 12 reformas tributarias en los últimos 10 años. Quería gravar los alimentos con el IVA. Nosotros nunca hemos pensado en grabar alimentos con el IVA. Estamos al contrario, diciendo que los que tenemos que pagar más en este país son los que ganamos más. Eso es lo que llama una reforma, el gobierno presentó. El número de veces lo intervinieron durante 49 veces, pero entre esas 49 veces fueron un poco más de 50 días. A mí, en cambio, solo, entre comillas, se metieron en mi teléfono 12 veces, pero la duración de cada una es tal que en total estuvieron en mi teléfono durante 167 días. ¿El gobierno y la prensa? Sí, por supuesto. Mira, nosotros, aprovechando los datos del reporte
informes